Listo, continuamos. Entonces, lo que tiene que ver, todo lo que está al lado izquierdo de la línea B será de baja plasticidad. Encontramos unas segundas letricas L. Y todo lo que esté al lado derecho de la línea B será de alta plasticidad. Encontramos de la línea H, que viene en inglés high, vemos que la segunda letrica de todas esas son la letra H. ¿Qué otras letras se repiten ahí? En todo eso. ¿Qué más letras ven que se repiten? La C, ¿no? La C. ¿Qué más? La M. La M, correcto. Y esa C, si estamos hablando de suelos de grano fino, ¿sí? ¿A qué creen que está haciendo referencia? A cray, cray es que es, bro. Clay. ¿Y qué significa clay? Para retomar ese proceso y decirle, bueno, es que ella ya está en este proceso, ella dice esto y estos pasos, allá directamente los cambios, ¿verdad? Exacto. Entonces,
Como arena, profe, arena creo que es. No, no recuerdo. Arena, arcilla. Arcilla, es Arcilla. arcilla. Arena, Mal inglés. ya se los había escrito hace rato, es sand, ¿sí? En el grafiquito ese del deslizamiento. Sand es arena. Sand. Oigan, de nosotros de verdad, lo que tiene que ver con gravas, arenas, arcillas y niños, por favor, de una vez, si de verdad están muy quedados en esto, en inglés con esa parte básica, revisen bien cómo se escribe cada cosa, porque de aquí en adelante, la clasificación de los suelos tiene que ver con solo siglas en inglés. Es decir, esas no las vamos a trabajar en español, sino solamente cuando determinemos a qué llegamos, vamos a decir, ah, bueno, eso significa tal cosa. Profe, y pero su merced dice que ¿Cómo? Ojo, busquen por qué M significa lim. Aquí yo les estoy colocando que esa M es lim. ¿Por qué la M significa lim? Van a buscar. Entonces, listo, nosotros ya vimos que habían unas letras L, unas letras H. Entonces, por lo menos lo que tiene que ver, la letra L es la segunda y va a tener que ver con lo que es low, es decir, baja plasticidad, y está todo a la izquierda del 50% del límite líquido, es decir, a la izquierda de la línea B. Y todo lo que esté a la derecha de la línea B, es decir, por encima del 50% del límite líquido, será con la letrica H, la segunda letra, que viene de la letra del inglés high, es decir, alta plasticidad. Las otras letras que vemos son por ahí C, M y O. La O, pues en general, de nuevo desde el principio cuando empezamos a hablar de granulometría, lo orgánico para nosotros no es lo importante. Entonces realmente nosotros vamos a intentar siempre hacer referencias a la C y a la M, es decir, a lo que son arcillas y lo que son limos. Muy bien. Miremos ahora sí la otra línea, la línea A. Olvidemos en este momento de la línea B, es decir, solamente con esta que está inclinada. ¿Qué encuentran de raro ahí con esa línea? ¿Qué estará dividiendo? ¿O quiénes estará separando? ¿Qué tenemos por encima de esa línea y qué tenemos por debajo de esa línea? Para el caso, lo que tenemos por encima, la letra que vemos en todos lados es la letra C, ¿sí? Ya sea de baja plasticidad o ya sea de alta plasticidad. Pero es la letra C. Quiere decir de que esta línea a mí me va a separar lo que son las arcillas, todo lo que quede por encima de la línea A, de los limos y orgánicos, todo lo que quede por debajo de la línea A, ¿sí?
Entonces, por encima de esa línea A serán arcillas y por debajo de esa línea A serán limos y orgánicos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, viendo eso, tengamos en cuenta precisamente las dos líneas, la línea B y la línea A. Entonces, a la izquierda, lo que nos dé de la línea B será de alta plasticidad, de baja plasticidad, y tenemos por encima de la línea A serán arcillas. Si lo tenemos por debajo de la línea A, serán limos orgánicos. Entonces, por ejemplo, supongamos un dato del límite líquido. Supongamos que el límite líquido dio, pongámosle 38, ¿sí? Si el límite líquido nos da 38 y en el momento supongamos un límite plástico de 5, pongámosle eso. Asumamos eso. Profe, ¿límite plástico o índice de plasticidad? Límite plástico, esperen. Vamos a suponer esto. Que obtuvimos de un ensayo de laboratorio un límite líquido de 38%, que lo podemos hallar, y un límite plástico del 5%. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para ingresar en esta carta de Casagrande? Pues obligatoriamente tenemos que determinar primero el índice de plasticidad. ¿Sí? Estos son los datos que nosotros podemos determinar de ensayos de laboratorio. Entonces, el índice de plasticidad ¿cuánto da eso? 33%, ¿no, profe? 33% casi siempre, correcto. 38 menos 5. Entonces, en este momento, nosotros sí tenemos los datos para poder ingresar aquí a la carta de Casagrande, la carta de plasticidad de Casagrande. ¿Cuál? Lo que es el límite líquido y lo que es el índice de plasticidad. ¿Sí? Con este dato entramos a la ordenada, con este dato entramos en la abscisa. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Si estamos diciendo que por el lado de la abscisa, 38, entonces nos vendríamos y buscamos más o menos 38. Como esto es aritmético por ambos lados, aquí sí exactamente nosotros podemos decir que 38 puede estar perfectamente por acá, en la parte que tiene que ver con el límite líquido. Y por el lado del índice de plasticidad, 33. 33 más o menos estará por acá.
nosotros vamos a cruzar esa información a ver dónde nos queda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el límite líquido, tenemos el límite plástico, los tuvimos que haber determinado desde ensayos de laboratorio. Con esos datos, nosotros podemos determinar el índice de plasticidad. Y ahora sí, con el dato del límite líquido, yo entro por la parte de la abscisa y ubico ese dato. ¿Cuánto? 38%. Busco acá 30, aquí está 40, más o menos 38% por ahí. Por el lado de la ordenada, que es índice de plasticidad, tenemos 33%. Entonces buscamos entre 30 y 40, por aquí más o menos estará 33. Esos dos datos me generan un punto coordenado, ¿sí? Y ahora sí, dependiendo de donde quede, nosotros vamos a analizar, según la carta de plasticidad de Casagrande, a qué estaría haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, este punto. Primero, lo analizamos respecto de la línea B. Está en la parte izquierda, es decir, que ese punto, ese suelo, ¿será qué? ¿De alta o baja plasticidad? Alta. De baja plasticidad. De baja plasticidad. Baja plasticidad. Baja. L, las L's. Al lado izquierdo de la línea B es baja plasticidad. Listo. Y ahora analicemos respecto de la línea A. ¿Esto está por encima o por debajo de la línea A? Por encima. Por encima, muy bien. Si vieron Plaza Sésamo y aprendieron esa diferencia. Entonces, lo que está por encima de la línea A, lo determinamos como que serán arcillas. Por eso por aquí aparece ese CL. CL. Entonces, este suelo, para estas condiciones de ese límite líquido, de ese límite plástico, de ese índice de plasticidad, este suelo será un suelo CL. Es decir, arcilla de baja plasticidad. Exactamente, arcilla de baja plasticidad. Supongamos, y así directamente, sin hacer cálculos, ya saben de dónde salen los cálculos. Supongamos que nos da un punto por acá. Supongamos que nos dio un punto por acá, es decir, más o menos como 63 de límite líquido y más o menos como 25 de índice de plasticidad. ¿Sí? Nos dio el punto coordenado allí. Si nos da un punto coordenado así con esa referencia, es decir, un límite líquido más o menos 63 e índice de plasticidad más o menos 25, ¿a qué suelo corresponderá?
A limos. Ajá, pero resulta que acontece que aquí sí necesitamos nombres y apellidos. Entonces nosotros no podemos decir solamente limo, ¿sí? Entonces tenemos que analizar las dos cosas. Primero está por debajo de la línea A, o sea que es un limo, correcto. Pero también está a la derecha de la línea B, es decir, Alta de plasticidad. alta plasticidad. Por tanto, esto será un limo de alta plasticidad. Eso es lo que significa eso. Si no, vamos con otro ejemplo. Una pregunta. ¿Sí? Dice limos y orgánicos. ¿Solamente se le colocaría limos? Sí, nosotros solamente vamos a colocar en materia de mecánica de suelos solamente limos, ¿sí? La parte orgánica no la vamos a tener en cuenta acá. A nosotros no nos interesa esa parte. Muy bien, nos dio uno como estos, que más o menos está por ahí en 76 del límite líquido y seguramente tendrá por ahí un 46, 47 de índice de plasticidad. Nos da ese punto coordenado. ¿A qué tipo de suelo estará referenciando ese punto con esas condiciones de límite líquido y de índice de plasticidad? Arcilla de alta plasticidad. Correcto. Un CH queda en este rango de CH, arcilla de alta plasticidad. ¿Entendido de eso? Sí, está muy fácil, está muy fácil. Es solamente tener en cuenta. Y la misma tablita nos lo dice, ¿sí? La misma tablita viene hasta dónde es arcilla de baja plasticidad, hasta dónde es arcilla de alta plasticidad, hasta dónde es limo de alta plasticidad, hasta dónde es limo de baja plasticidad. Pero adicionalmente, por acá tenemos como un rango que nos muestra CLNL, es decir, arcilla de baja plasticidad y limo de baja plasticidad. Es decir, va a ser un punto en ese rango que no será fácil de definir qué es, si es una cosa o la otra. Es decir, al mejor estilo de las nuevas cuestiones de géneros sexuales, que es lo que quieran ser. Entonces, pues aquí más o menos le pasa lo mismo. No está definido, ¿sí? No se definió. Entonces, cuando no está totalmente definido, como en esos tres casos que estuvimos analizando, y si nos llega a dar un punto por esa zona, es decir, por ahí, si nos llega a dar un punto por esa zona, que muy seguramente será por ahí 22 de límite líquido y más o menos 5 o 6 de índice de plasticidad, nos pega en esa zona, en esa franja. En ese caso, lo que hay que decir es específicamente eso que nos dice ahí, que puede ser arcilla o limo de baja plasticidad, ¿sí? Serán las dos cosas, serán las dos cosas. Nos queda muy difícil aún poder determinar si es una o la otra. Entonces, en todo lo que nos dé en esa franja que está ahí punteada, lo vamos a representar de esa forma. Esta línea inclinada que pega en 20, ahorita más adelante vamos a ver a qué está haciendo referencia, y es una formulita precisamente con una pendiente específica. Entendido esto, entendido la cuestión de cómo, con qué datos son con los que tenemos que llegar a investigar en la carta de plasticidad de Casagrande qué tipo de suelo es. Esto de nuevo es para suelos finogranulares, sobre todo, finogranulares. Línea B está en el 50% del límite líquido, el límite líquido está en la abscisa. Todo lo que esté a la izquierda de la línea B, es decir, de 50 a 0, será de baja plasticidad
todo lo que esté de 50 en adelante, es decir, a la derecha de la línea B, será de alta plasticidad. La línea inclinada, que es la línea A, me divide lo que son arcillas por encima y los limos orgánicos por debajo. En esta franja que tenemos acá, no hay forma de distinguir si es uno u otro, pero sí sabemos que por estar a la izquierda de la línea B, será de baja plasticidad. Pero no sabemos si es arcilla o limo, entonces tiene que llevar las dos connotaciones en ese momento. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Es muy sencillo, no tiene mayor misterio. Pero digamos, eso que estamos haciendo, aprender a manejar la carta de plasticidad de Casagrande, para la clasificación de suelo, por lo menos para entender más o menos hacia dónde vamos con esa clasificación, nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Entonces, una vez más, para eso necesitamos tener lo que es el límite líquido. El límite líquido ya sabemos de dónde sale, que puede ser por gráfico, que normalmente será así para ustedes, o si solamente tienen datos dentro del rango entre 20 y 30, es decir, que harían falta datos para poder construir la curva de flujo, se puede utilizar la fórmula. El límite plástico única y exclusivamente trabaja con la fórmula específica de contenido de humedad, y el contenido de humedad para ese ensayo de laboratorio del vasocito de 3 milímetros que se dobla a 90 grados y no se parte, con ese se determinan ese contenido de humedad y será el límite plástico. Con el límite plástico y el límite líquido, yo puedo determinar el índice de plasticidad perfectamente. Con ese dato de índice de plasticidad y límite líquido, yo puedo hacer uso de la carta de Casagrande, la carta de plasticidad de Casagrande. Y simplemente me ubico según la línea B, según la línea A, que es la inclinada, lo que esté por encima de la línea A, de la inclinada, serán arcillas, lo que estén por debajo serán limos, lo que esté a la izquierda de la línea vertical en el 50% del límite líquido será de baja plasticidad, y lo que sea a la derecha de esa línea B, el 50% del límite líquido, será de alta plasticidad. Sencillo hasta ahí. Y ya vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver con la clasificación de suelos. Ojo, voy a hacer como quien dice más o menos la ilustración de ambos temas, y mañana vamos a hacer ejercicios directamente para clasificar los suelos, porque esto es tema fijo del parcial, saber clasificar los suelos. Entonces, nosotros vamos a desarrollar dos métodos. ¿Cuáles son los métodos? El método de la USCS, es decir, el de la clasificación unificada de suelos. Para el caso, este sistema que tenemos como dos tablitas, una A y una B. Este es el que tiene que ver con la clasificación unificada de suelos. Recordemos, en algún momento les dije, la clasificación unificada es la que me sirve para cualquier tipo de obra civil. ¿Sí? Cualquier tipo de obra. Normalmente es el que se utiliza para desarrollar una clasificación de un estudio geotécnico en materia de que se vaya a construir una edificación, ¿sí? Un puente, alguna obra específica, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con edificaciones, pero esta nos sirve para todo. El otro método es el de la AASHTO. ¿Sí? Si pueden, por favor, busquen qué significa eso de AASHTO. Y en específicamente, este método
solo lo vamos a utilizar con lo que tenga que ver para vías, para construcción de vías, autopistas, carreteras. Es decir, de la granulometría, de la cuestión de los suelos que vamos a poder utilizar en una vía. Es específicamente para esto. Entonces, esos dos métodos son los que vamos a trabajar. Vamos primero, más o menos, a entender qué es lo que nos encontramos con el de la clasificación unificada de suelos. Para ambos métodos, siempre vamos a partir de que en la parte superior de las tablas, viene una diferencia entre gruesos y finos. Es lo primero que hay que saber. Entonces, para poder saber eso, aquí nos están hablando de que los finos son, si más o mayor o igual al 50% del porcentaje que pasa el tamiz 200, será un fino. Si es menor del 50%, el porcentaje que pasa el tamiz 200, será el suelo grueso. Es decir, aquí de una vez interviene lo que tiene que ver con granulometría. De la granulometría es donde nosotros sabemos esto que tiene que ver con porcentaje que pasa. Entonces, una vez más, para el de la clasificación unificada de suelos, lo primero, y también para el de la ASTO, lo primero que hay que saber es definir si son gruesos o si son finos. ¿Cómo se define? A partir del porcentaje que pasa el tamiz 200. Entonces, si más del 50%, incluso el 50%, porque es mayor o igual, pasa el tamiz 200, será un suelo fino. Sí, tiene lógica. ¿Sí? Lo estuvimos hablando desde cuando se estaba haciendo el lavado del suelo para el tamizado cribado, que normalmente si pasaba más del 50%, asumíamos o podemos proyectar de que se iba a comportar como un suelo fino. Pero si menos del 50%, menor del 50%, pasa el tamiz 200, es decir, que se retuvo muchísimo, serán suelos gruesos. Eso es necesario para poder definir con cuál tablita vamos a trabajar. Si estamos con la parte de que nos da, supongamos que nos da 56%, el porcentaje que pasa el tamiz 200, pues ya nos quedamos directamente con esta porque cumpliría 56%, es mayor o igual que 50. Por lo tanto, serían finos y nos olvidamos de una vez de la otra tablita. Es decir, ya solamente vamos a generar clasificación por este lado. Ahora, por el contrario, si lo que nos da es, por ejemplo, 38% que pasa en el porcentaje que pasa el tamiz 200, 38 es menor que 50, sí, casi siempre. Entonces, en ese caso, será un suelo grueso y utilizaremos esta tablita. Nos olvidamos totalmente de la otra. Entonces, por eso de entrada hay que saber definir si son finos o si son gruesos. Miremos con el otro método. El otro método también en la parte superior tiene suelos granulares, una parte, y suelos finos, otra parte. Entonces, también de entrada es lo primero que hay que desarrollar. Poder definir si en este caso, para lo que es el método de la ASTO, el porcentaje es diferente al que se trabaja en la clasificación unificada de suelos. Allá era con el 50%, aquí es con el 35%. Esto es porque esta está destinada directamente a lo que son vías, ¿sí? A lo que son vías. Muy bien, definido eso, y supongamos que nos dio, por ejemplo, revisamos en la tabla de granulometría el porcentaje que pasa el tamiz 200, supongamos que nos dio 30. 30% es menor o igual que 35, sí. Por tanto, serían suelos granulares y ya solo en este método nos quedaríamos con esta parte de la tabla. Nos olvidamos totalmente de la otra parte. Ahora bien, si resulta y acontece que lo que nos da en el porcentaje que pasa el tamiz 200 del suelo que estemos analizando nos da, por ejemplo, 42%,
42% es casi siempre mayor que 35%. Por lo tanto, serían suelos finos. Entonces, nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con la parte de granulares y solamente nos quedamos a generar clasificación por ese método en esta parte de la tabla. ¿Sí? Entonces, es fundamental poder identificar ese dato de porcentaje que pasa el tamiz 200 para nuestros suelos. De ahí para allá, ¿qué es lo que hacemos? No importa para la tabla que sea, en la clasificación unificada, siempre vamos a ir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esa es la forma como tenemos que desarrollarnos en estas tablas de clasificación. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En esta también. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y lo que vamos haciendo son descartes, es decir, si nos cumple, hasta ahí llegamos. Si no nos cumple, tenemos que pasar al siguiente. No podemos, digamos, adelantarnos a proyectar, nos va a dar, por ejemplo, un tipo CH, es decir, una arcilla de alta plasticidad. O nos va a dar, por ejemplo, un tipo GP, es decir, una grava pobremente gradada. Ojo, todo esto que les estoy diciendo viene de siglas en inglés. Estas ya las manejamos ahorita más o menos en lo que tiene que ver con la carta de plasticidad de Casagrande. Y de hecho, esta formulita que utilizan para hacer, digamos, las comparaciones, dice 0.73 que multiplica al límite líquido menos 20. Ese 20 lo que significa es la pendiente de la línea que estábamos viendo hace rato, precisamente en esta carta de plasticidad. Como pega en 20, ese 20 hace referencia a eso. Entonces eso es lo que tiene que ver, eso es lo que vincula la carta de plasticidad de Casagrande con la clasificación unificada de suelos en la parte de los finos. Muy bien. Y por la parte de los gruesos nos encontramos un GW, un GP, un GM, un GC, SW, SP, SM y SC. En la parte de las gravas todas tienen G, o sea que esto viene del inglés gravel, que significa grava. Y por la parte de las arenas, todas inician con S, y viene precisamente del inglés sand, que significa arena. Ahora, ¿qué es esta W en lo que tiene que ver con la clasificación? Esto ya noten que de todos modos es mayúsculo, ¿sí? Por lo tanto, no tiene nada que ver con contenido de humedad aquí. Pero sí, este W y este P me habla de las siglas en inglés de well, ¿sí? O poor, es decir, bien gradado o pobremente gradado. Y esta M y esta C me hace referencia a limo y me hace referencia a arcilla. Es decir, en algún momento puede ser que encontremos la grava solita y pues determinamos si es bien gradada o pobremente gradada. O la podemos encontrar combinada, es decir, con limos o con arcillas. Exactamente igual para las arenas. Podemos encontrar arenas solitas que entonces determinamos si es arena bien gradada o arena pobremente gradada. O arenas mezcladas con finos y serán arenas limosas o arenas arcillosas. Mañana cuando estemos desarrollando el ejercicio, pues obviamente esto se entiende mucho más fácil. No es nada del otro mundo, por favor, estas tablitas para mañana intenten tenerlas impresas. De esa forma, ustedes mientras estamos desarrollando el ejercicio, ustedes también van verificando de dónde sale y cómo digamos, se desarrollan las clasificaciones con estos métodos. Por el lado de la clasificación del ASTO, lo que tenemos son otras letras, solamente letras de as y numeritos. Esto igual hace referencia a gravas y arenas, arenas finas, gravas y arenas y arcillas limosas o arcillosas, suelos limosos, suelos arcillosos, es decir, suelos. Lo que pasa es que esta es directamente relacionada con los materiales para las vías. Ya les envío un momentico el siguiente link antes de
finalizar la clase para que hablemos una cosita.